Es el 7 de septiembre del 2007. En la densa vegetación del Valle del Cauca, en el occidente de Colombia, un hombre de mediana edad, vestido con ropas de campesino y oculto en un matorral, espera el amanecer. No es un agricultor cualquiera, es uno de los hombres más buscados del planeta, con una recompensa de $5 millones sobre su cabeza. Un fantasma que ha eludido a las autoridades durante más de una década. De repente, el silencio de la madrugada es destrozado por el estruendo de los helicópteros. Cuerdas descienden del cielo y comandos de élite se deslizan hacia el suelo, rodeando la humilde finca. El hombre, paralizado por la sorpresa, no tiene tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, es reducido, su rostro presionado contra la tierra húmeda. El imperio que controlaba el 70% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos se ha derrumbado en un instante. Su nombre, Diego León Montoya Sánchez, mejor conocido como Don Diego, el último gran capo del cartel del norte del valle. Pero, ¿quién era realmente este hombre que se ocultaba tras la apariencia de un campesino mientras manejaba una fortuna de miles de millones de dólares? Fue únicamente un despiadado narcotraficante, responsable de innumerables muertes y de una de las guerras más sangrientas en la historia del crimen organizado colombiano. ¿O fue un estratega calculador, un empresario del bajo mundo, que logró construir un imperio tan sofisticado y poderoso que se convirtió en un estado dentro del estado capaz de desafiar a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, desde el corazón de Colombia, tejió una red de poder, corrupción y violencia que redefinió el narcotráfico global y cuya caída marcó el fin de una era. La historia de Diego Montoya no comienza en la opulencia de las grandes haciendas ni en el caos de las comunas de Medellín, sino en la tranquilidad rural de Trujillo, un pequeño municipio enclavado en el corazón del Valle del Cauca. Nació el 11 de enero de 1961 en el seno de una familia de clase media, lejos del poder y la riqueza que un día llegaría a amasar. Su padre era un agricultor y su madre una ama de casa, personas trabajadoras que, como tantas otras en la Colombia de la época, luchaban por sacar adelante a su familia en un país marcado por profundas desigualdades y una violencia endémica. El joven Diego creció en un entorno donde la autoridad del Estado era a menudo una abstracción lejana y la verdadera ley la imponían los terratenientes, los grupos armados y, cada vez más, los que se atrevían a desafiar el orden establecido. A diferencia de la generación de Pablo Escobar, que se forjó en la delincuencia callejera de las grandes ciudades, Montoya se crió en el campo. Esta formación le dio una perspectiva diferente, una comprensión más profunda de la logística rural, de las rutas ocultas y, sobre todo, del valor del silencio y la discreción. No era un hombre de grandes gestos ni de una personalidad extravagante. Era observador, calculador y metódico. Rasgos que más tarde definirían su estilo de liderazgo. Durante su juventud, presenció de cerca el auge de la primera gran bonanza del narcotráfico en Colombia, la marihuana. Vio cómo campesinos pobres se convertían de la noche a la mañana en pequeños millonarios y cómo la corrupción comenzaba a permear cada capa de la sociedad local. La lección fue clara: el camino tradicional del trabajo duro y la honestidad, el que sus padres representaban,
ofrecía una vida de limitaciones, mientras que el camino del crimen prometía una salida rápida y espectacular de la pobreza. Sin embargo, su incursión en el mundo delictivo no fue inmediata ni impulsiva. A diferencia de otros capos, Diego Montoya no era un analfabeto. Cursó estudios y, según algunos informes, incluso llegó a la universidad, aunque nunca completó una carrera. Su mente no estaba hecha para los libros, sino para los números y la estrategia. Sus primeros pasos en el crimen fueron modestos, casi imperceptibles. Se involucró en el contrabando a pequeña escala, aprendiendo los secretos de cómo mover mercancía sin ser detectado, cómo sobornar al funcionario adecuado y cómo construir una red de contactos leales. Pero su verdadera ambición apuntaba mucho más alto. El mercado de la marihuana era volátil y arriesgado. El verdadero futuro, la verdadera riqueza, estaba en un polvo blanco que estaba comenzando a inundar las calles de Estados Unidos y Europa: la cocaína. Fue a través de conexiones familiares y locales que Diego Montoya encontró la puerta de entrada al negocio que lo convertiría en leyenda. Se acercó a una de las organizaciones criminales más sofisticadas y poderosas de la historia: el Cartel de Cali. Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, conocidos como los ajedrecistas, no buscaban matones callejeros, sino operadores inteligentes, hombres de negocios con mentalidad estratégica que pudieran gestionar la compleja logística de un imperio global. Y en el joven y discreto Diego Montoya vieron exactamente eso. Vieron a un hombre que no buscaba la fama, sino la eficiencia. Un hombre que entendía que el verdadero poder no residía en las balas, sino en los balances contables y en la capacidad de corromper el sistema desde adentro. Su ascenso dentro de la organización no sería meteórico, sino constante y silencioso. Una escalada paciente que lo llevaría desde la periferia del poder hasta el mismo centro del huracán. El Cartel de Cali, a finales de los años 80 y principios de los 90, era una criatura completamente diferente al Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Mientras Escobar libraba una guerra abierta y terrorista contra el Estado colombiano, los hermanos Rodríguez Orejuela operaban con una filosofía de discreción y soborno. Se presentaban como empresarios legítimos, dueños de cadenas de farmacias, equipos de fútbol y corporaciones. Su lema no era plata o plomo, sino simplemente plata. Preferían comprar a un juez, a un político o a un general antes que asesinarlo. Esta estructura, que funcionaba más como una corporación multinacional que como una pandilla de matones, fue la escuela de Diego Montoya. Su ingreso en la organización no fue como un sicario o un transportista de bajo nivel. Gracias a sus habilidades para la logística y su mentalidad empresarial, rápidamente se ganó la confianza de los líderes, en particular de Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol, uno de los socios más importantes y temidos del cartel. Don Orlando, quien no tenía parentesco directo con Diego a pesar del apellido, vio en él un protegido, un joven con el potencial para manejar las operaciones más delicadas. Diego Montoya fue asignado a una de las áreas más cruciales y peligrosas del negocio: la seguridad y la protección de los laboratorios y las rutas de narcotráfico en la región del norte del Valle del Cauca.
Su trabajo consistía en asegurarse de que la producción de cocaína no se interrumpiera, que los cargamentos llegaran a su destino y que las incursiones de la policía o de grupos rivales fueran neutralizadas. Para ello, creó una red de informantes dentro de las fuerzas de seguridad locales y estableció sus propios ejércitos privados, pequeños grupos de hombres armados que patrullaban las zonas rurales. Fue aquí donde demostró su genio organizativo. A diferencia de la violencia indiscriminada de Medellín, la violencia de Montoya era quirúrgica y estratégica. No buscaba sembrar el terror en la población civil, sino eliminar amenazas específicas a su operación. Se ganó una reputación de ser un hombre implacable, pero justo con sus hombres, alguien que pagaba bien y que valoraba la lealtad por encima de todo. Su habilidad para mantener el flujo de cocaína constante y seguro lo hizo indispensable para los líderes de Cali. Mientras los hermanos Rodríguez Orejuela se ocupaban de la estrategia global, el lavado de dinero a través de sus negocios legítimos en Cali y las conexiones políticas en Bogotá, hombres como Diego Montoya y Orlando Henao eran los señores feudales que controlaban el territorio, la producción en la fuente. Esta descentralización fue la clave del éxito del cartel de Cali, pero también contenía las semillas de su propia destrucción. Los capos del norte del valle, aunque nominalmente subordinados a Cali, estaban acumulando un poder y una riqueza inmensos. Controlaban sus propias rutas, sus propios laboratorios y sus propios ejércitos. Eran una federación de criminales, unidos bajo la bandera de los Rodríguez Orejuela, pero con lealtades que, en última instancia, eran hacia sí mismos y hacia sus propias organizaciones. Diego Montoya aprendió de los mejores. Observó cómo los Rodríguez o Orejuela infiltraban el proceso de elección presidencial de 1994, financiando la campaña de Ernesto Samper, un escándalo que pasaría a la historia como el Proceso 8000. Vio de primera mano cómo la corrupción podía llegar a los niveles más altos del poder, cómo un sistema entero podía ser comprado. Pero también vio la vulnerabilidad de sus jefes. La presión del gobierno de Estados Unidos era implacable y la caída de Pablo Escobar en 1993 había dejado al cartel de Cali como el objetivo número 1 de la DEA. Diego Montoya, desde su bastión en el norte del valle, vio venir la tormenta. Mientras sus jefes en Cali comenzaban a negociar una posible rendición con el gobierno, él y otros capos de su generación se enfrentaron a una elección crucial: seguir el camino de sus líderes hacia una celda en una prisión colombiana o tomar el control de su propio destino y reclamar el imperio que los Rodríguez Orejuela estaban a punto de abandonar. La decisión que tomaría no solo lo convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo, sino que también desataría una de las guerras más salvajes en la historia del narcotráfico. A mediados de la década de 1990, el imperio de los hermanos Rodríguez Orejuela comenzó a desmoronarse. La caída de Pablo Escobar había sido una victoria pírrica para el Estado colombiano y para el cartel de Cali, que había colaborado en la sombra con las autoridades para eliminar a su archirrival. Sin embargo, con Escobar fuera del mapa, toda la atención de la DEA y del gobierno colombiano se centró en ellos. El escándalo del Proceso 8000, que reveló la financiación del cartel a la campaña presidencial, dejó al gobierno de Ernesto Samper sin más opción que actuar. Entre junio y agosto de 1995, uno por uno,
los principales líderes del cartel de Cali fueron cayendo. Gilberto, Miguel y sus socios más cercanos fueron capturados. Desde la prisión, los hermanos intentaron negociar un acuerdo de rendición colectiva. El plan era simple. Los capos se entregarían, confesarían algunos delitos menores, pasarían unos pocos años en prisiones colombianas de lujo y, a cambio, mantendrían la mayor parte de sus fortunas y evitarían la extradición a Estados Unidos. Para los viejos capos, que ya eran hombres mayores y multimillonarios, era un trato aceptable, una jubilación dorada. Pero para la nueva generación de traficantes, los hombres que controlaban la producción en el norte del valle, la idea era una traición. Hombres como Diego Montoya, Wilber Varela, alias El Jabón, y Orlando Henao Montoya no estaban dispuestos a renunciar al negocio en su apogeo. Habían heredado las rutas, los laboratorios y los contactos. ¿Por qué entregarse cuando el negocio era más lucrativo que nunca? La tensión estalló. Orlando Henao, desde la prisión, se opuso frontalmente a la negociación de los Rodríguez Orejuela. Creía que estaban entregando el imperio para salvarse a sí mismos, sacrificando a sus lugartenientes. Esta ruptura marcó el nacimiento oficial del Cartel del Norte del Valle. Ya no eran una facción del Cartel de Cali, eran una organización independiente, una nueva superpotencia del narcotráfico. Diego Montoya, como protegido de Orlando Henao, se alineó con él. Vio la oportunidad de pasar de ser un gerente de alto nivel a ser el dueño de su propio destino. La estructura del nuevo cartel era diferente. No tenía un liderazgo centralizado como el de Medellín o Cali. Era una federación de capos, una junta directiva del crimen donde cada miembro controlaba su propio feudo, pero colaboraban para la exportación y el lavado de dinero. Diego Montoya, con su control sobre la producción y la logística, se convirtió rápidamente en una de las figuras más poderosas de esta nueva alianza. Sin embargo, esta federación estaba construida sobre cimientos de desconfianza y ambición. La paz duró poco. En 1998, Orlando Henao, el hombre del overol, fue asesinado en la prisión. El asesinato fue ordenado por Helmer Pacho Herrera, otro de los grandes capos de Cali, en venganza por la muerte de un familiar. Este acto desató una reacción en cadena de violencia. La muerte de su mentor dejó un vacío de poder y puso a Diego Montoya en una posición de liderazgo aún mayor, pero también lo expuso a nuevas amenazas. El principal rival de Montoya dentro de la organización emergió en la figura de Wilber Varela, alias Gacé y Jabón. Varela había sido el jefe de sicarios de Orlando Henao, un hombre de una brutalidad legendaria. Tras la muerte de su jefe, Varela, con su control sobre el aparato militar del cartel, y Montoya, con su control sobre la producción, se convirtieron en los dos pilares del Cartel del Norte del Valle. Al principio colaboraron, manteniendo la frágil alianza, pero sus personalidades y estilos eran diametralmente opuestos. Montoya era el estratega, el empresario silencioso. Varela era el guerrero, un hombre impulsivo y violento. La desconfianza entre ambos creció, alimentada por disputas sobre rutas, dinero y poder. La gota que colmó el vaso fue la sospecha de que Varela estaba colaborando con la DEA, entregando información sobre sus socios para protegerse a sí mismo. Diego Montoya, paranoico y sintiéndose traicionado, comenzó a ver a Varela no como un socio, sino como una amenaza mortal.
El Cartel del Norte del Valle, la organización que había nacido de las cenizas de Cali para dominar el mercado mundial de la cocaína, estaba a punto de implosionar en una guerra civil. Una guerra que enfrentaría a los dos hombres más poderosos de la organización y que teñiría de sangre las calles del Valle del Cauca de una manera que ni siquiera Pablo Escobar había logrado. La era de los gentlemen de Cali había terminado. La era de los señores de la guerra acababa de comenzar. A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, el Cartel del Norte del Valle alcanzó la cima de su poder. Con el desmantelamiento de sus predecesores de Medellín y Cali, la organización liderada de facto por Diego Montoya y Wilber Varela se convirtió en el monopolio casi absoluto del narcotráfico colombiano. Se estima que en su apogeo, el cartel era responsable de exportar más de 500 toneladas de cocaína al año, lo que representaba aproximadamente el 60% del mercado en Estados Unidos. El volumen de dinero que manejaban era astronómico. Las ganancias anuales superaban los 10.000 millones de dólares. Una cifra que rivalizaba con el Producto Interno Bruto de algunas naciones pequeñas. Diego Montoya, como uno de los principales líderes, amasó una fortuna personal que, según la DEA, superaba los 2.000 millones de dólares. Este río de dinero le permitió construir un imperio que trascendía el simple tráfico de drogas. Se convirtió en un poder fáctico en el Valle del Cauca, un estado paralelo con su propia economía, sus propias leyes y su propio ejército. Su estrategia de lavado de dinero era una obra de arte de la ingeniería financiera criminal. A través de una vasta red de empresas fachada que incluían constructoras, empresas agrícolas, cadenas de droguerías y equipos de fútbol, el dinero de la cocaína se inyectaba en la economía legítima. Compraba propiedades, invertía en la bolsa y financiaba proyectos a gran escala, borrando el rastro de su origen ilícito. Esta infiltración económica le dio un poder inmenso. No solo era un narcotraficante, era uno de los mayores empleadores de la región. Miles de personas, desde campesinos hasta banqueros y políticos, dependían directa o indirectamente de su dinero. La corrupción era su principal herramienta de control. Aprendiendo la lección de sus antiguos jefes de Cali, Montoya entendió que la infiltración era más efectiva que la confrontación. Su nómina incluía a cientos de políticos, jueces, fiscales, militares y policías. Cualquier investigación en su contra era bloqueada. Cualquier orden de captura se filtraba con antelación. Cualquier testigo era sobornado o silenciado. Logró un nivel de impunidad casi total, moviéndose con relativa libertad por su territorio, protegido por un anillo de seguridad de autoridades corruptas y por la lealtad de una población que lo veía más como un benefactor que como un criminal. Su poder era tal que en 1999 fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI junto a Osama Bin Laden. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su captura, convirtiéndolo en uno de los objetivos prioritarios de la guerra contra las drogas. Sin embargo, mientras su poder crecía, también lo hacía la fractura interna que amenazaba con destruir su imperio. La IAEA, la alianza con Wilber Varela, Jabón, era cada vez más insostenible. La disputa no era solo por dinero o rutas, era una lucha de egos y de visiones.
Montoya representaba la vieja escuela, la del negocio por encima de todo. Varela representaba la nueva era de la violencia sin límites. La Guerra Fría entre ambos estalló en una guerra abierta alrededor del año 2002. La chispa fue una serie de traiciones y asesinatos que rompieron el frágil código de honor que regía el bajo mundo. Cada capo comenzó a formar su propio ejército privado. Diego Montoya creó un grupo paramilitar conocido como Los Machos, un ejército bien armado y disciplinado compuesto por exmilitares y mercenarios, cuya misión era proteger sus laboratorios y eliminar a sus enemigos. Por su parte, Wilber Varela formó su propio brazo armado, Los Rastrojos, un grupo aún más sanguinario que no dudaba en recurrir al terrorismo, las masacres y los secuestros para imponer su voluntad. El Valle del Cauca se convirtió en un campo de batalla. Las calles de ciudades como Cali, Tuluá y Cartago se llenaron de cadáveres, carros bomba, asesinatos selectivos y masacres de civiles se convirtieron en el pan de cada día. La guerra no se limitaba a los sicarios. Ambos bandos intentaron asesinar al otro en múltiples ocasiones. La violencia escaló a un nivel de brutalidad que conmocionó a un país ya acostumbrado al horror. Se estima que en los años más crudos del conflicto, entre 2003 y 2004, la guerra entre los Machos y los Rastrojos dejó más de 1,000 muertos. Diego Montoya, el estratega silencioso, se había convertido en el señor de la guerra, un apodo que se ganó a pulso en los ríos de sangre que corrían por su feudo. Su imperio, en la cima de su riqueza, estaba siendo devorado desde adentro por la misma violencia que él había ayudado a perfeccionar. La cacería del Estado y la DEA se intensificaba, pero la mayor amenaza para don Diego no venía de fuera, sino del hombre que había sido su socio y que ahora se había convertido en su némesis. La guerra interna que desangraba al cartel del norte del Valle no pasó desapercibida para las autoridades. De hecho, fue precisamente este conflicto lo que creó la oportunidad perfecta para desmantelar la organización. Mientras Diego Montoya y Wilber Varela se aniquilaban mutuamente, el gobierno colombiano, con un apoyo sin precedentes de Estados Unidos, lanzó la ofensiva final contra ellos. El presidente Álvaro Uribe, quien llegó al poder en 2002 con una política de seguridad democrática, endureció la lucha contra los grupos armados, tanto guerrillas como narcotraficantes. Se reactivó y fortaleció el bloque de búsqueda, la unidad de élite que había acabado con Pablo Escobar. Y se crearon nuevos grupos de inteligencia dedicados exclusivamente a la captura de los capos del norte del Valle. La DEA, por su parte, desplegó sus recursos tecnológicos más avanzados. Utilizaron aviones espía, sistemas de interceptación de comunicaciones y una red de informantes para rastrear cada movimiento de los capos. La estrategia de las autoridades fue brillante en su simplicidad. Explotar la guerra interna del cartel. Se dieron cuenta de que la mejor fuente de información contra un capo era su enemigo. La DEA y la Fiscalía colombiana comenzaron a ofrecer tratos a los miembros de ambos bandos. A cambio de información que llevara a la captura de sus rivales, se les ofrecían rebajas de penas, protección para sus familias y, en algunos casos, la posibilidad de evitar la extradición. La desconfianza y la paranoia, ya elevadas por la guerra, se dispararon. Nadie sabía quién estaba hablando con las autoridades.
Los socios de toda la vida se traicionaban por miedo o por ambición. El círculo de confianza de Diego Montoya se fue encogiendo día a día. Uno de los golpes más duros fue la captura y posterior extradición de su hermano, Eugenio Montoya, en 2005. Eugenio era una pieza clave en la estructura de lavado de dinero, y su caída no solo afectó las finanzas del imperio, sino que también fue un golpe psicológico devastador para don Diego. La red se cerraba a su alrededor. Se vio obligado a abandonar sus lujosas haciendas y a vivir como un fugitivo. Pasó sus últimos años escondido en fincas rurales remotas, cambiando de ubicación constantemente, a menudo en medio de la noche. Se rodeó de un pequeño grupo de guardaespaldas de su máxima confianza, los únicos que le quedaban de su ejército de los machos, que había sido diezmado en la guerra contra los rastrojos y por la ofensiva del Estado. La vida del multimillonario se había reducido a la de un animal acosado, viviendo con el miedo constante de la traición o de un asalto militar. Su principal rival, Wilber Varela, también estaba bajo una presión inmensa. Huyó a Venezuela, desde donde seguía dirigiendo a los rastrojos y tratando de eliminar a Montoya. La guerra continuaba a distancia, pero ambos sabían que sus días estaban contados. El gobierno colombiano y la DEA enfocaron sus recursos en Montoya, considerándolo el objetivo principal debido a su rol central en la producción y exportación. La Operación Simeón, como se bautizó la cacería final, se intensificó en 2007. Los equipos de inteligencia lograron infiltrar su círculo de seguridad, obteniendo información precisa sobre sus rutinas y sus posibles escondites en el municipio de Zarzal, en el Valle del Cauca. Utilizando tecnología de triangulación de señales de teléfonos satelitales y la información de un informante clave dentro de la organización de Montoya, lograron ubicar la finca exacta donde se escondía. El Pital era una propiedad modesta, casi una cabaña, elegida precisamente por su apariencia inofensiva. Don Diego creía que nadie buscaría a uno de los hombres más ricos del mundo en un lugar tan humilde. Fue un error de cálculo fatal. En la madrugada del 7 de septiembre de 2007, mientras Montoya, su madre y algunos de sus hombres de confianza dormían, los comandos de élite del ejército colombiano descendieron de los cielos. La operación fue tan rápida y sigilosa que no hubo tiempo para una respuesta armada. Los guardias fueron neutralizados y los comandos irrumpieron en la casa. Diego Montoya fue encontrado en ropa interior, escondido en un matorral a pocos metros de la vivienda. El hombre que había construido un imperio, que había ordenado la muerte de cientos de personas y que había estado en la lista de los más buscados del FBI, fue capturado sin disparar un solo tiro. Su rostro, en las primeras imágenes tras su arresto, no era el de un capo desafiante, sino el de un hombre derrotado y agotado. El señor de la guerra había caído. El imperio del cartel del norte del valle se desmoronó con su captura. Su némesis, Wilber Varela, sería asesinado en Venezuela unos meses después, en enero de 2008, traicionado por sus propios hombres. La caída de los dos titanes marcó el fin del último gran cartel monolítico de Colombia. El negocio del narcotráfico no desapareció, pero se fragmentó en cientos de organizaciones más pequeñas y menos visibles, conocidas como BACRIM, bandas criminales, que continúan operando hasta el día de hoy.
Tras su captura, Diego Montoya fue trasladado a Bogotá, donde fue recluido en una prisión de máxima seguridad. El proceso de extradición a Estados Unidos se puso en marcha de inmediato. A pesar de los esfuerzos de sus abogados por evitarlo, la suerte estaba echada. El 12 de diciembre de 2008 fue entregado a agentes de la DEA y subido a un avión con destino a Miami. Se enfrentaba a cargos por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que le garantizaban una vida tras las rejas. En Estados Unidos, enfrentado a la abrumadora evidencia en su contra, Diego Montoya optó por colaborar. Se declaró culpable de los cargos y firmó un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de una sentencia reducida, aceptó testificar contra otros narcotraficantes y revelar los secretos de la organización que había liderado. Su testimonio fue crucial para desmantelar las redes remanentes del cartel y para entender la magnitud de la corrupción que había permitido su auge. En sus declaraciones, admitió ser responsable de la exportación de miles de toneladas de cocaína y de haber ordenado o participado en al menos 150 asesinatos. Finalmente, en octubre de 2009, fue sentenciado a 45 años de prisión. Hoy cumple su condena en una penitenciaría federal de máxima seguridad en Estados Unidos. El hombre que una vez fue uno de los criminales más poderosos del mundo vive sus días en una celda, lejos de la riqueza y el poder que tanto anheló. El legado de Don Diego Montoya es complejo y sombrío. Por un lado, fue un genio del crimen, un empresario que aplicó principios de logística y administración para construir una de las organizaciones de narcotráfico más eficientes de la historia. Su enfoque en la corrupción y la infiltración, heredado del cartel de Cali, demostró ser una estrategia mucho más sostenible que el terrorismo frontal de Pablo Escobar. Sin embargo, detrás del estratega calculador se escondía un hombre implacable y violento. La guerra que libró contra Wilber Varela sumió a toda una región de Colombia en un baño de sangre, dejando una cicatriz de violencia y trauma que perdura hasta hoy. No fue un Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres. Fue un señor feudal que mantuvo a su población controlada a través de una combinación de clientelismo y miedo. Un sistema donde la lealtad se compraba con dinero y la traición se pagaba con la vida. Su historia es la crónica del fin de una era en el narcotráfico. Demostró que incluso los imperios criminales más sofisticados, aquellos que parecen invulnerables, están condenados a colapsar por su propia violencia y ambición. Al final, el sistema que él perfeccionó, basado en la desconfianza y la traición, fue el que lo llevó a su propia caída. Entonces, ¿quién fue realmente Diego Montoya? Fue un empresario visionario que operaba en el lado equivocado de la ley, un producto de una sociedad que no le ofreció otras oportunidades. ¿O fue simplemente un asesino despiadado, un señor de la guerra cuya ambición desmedida causó un sufrimiento incalculable a su propio país? La verdad, como suele ocurrir en las historias de estos hombres, probablemente se encuentre en la inquietante intersección de ambas realidades.